Mi queridísimo Trueba Lara, ¿ya te aseguraste que alguien haya pagado la empanada por mí? Ya, no te preocupes, yo ya hasta tengo también pagado el café. Ah, qué bueno, me da Luego mucho gusto. entonces podremos dormir en casa Gracias a hoy. mi querido Memo. Fue Memo González el que nos fue a salvar de haber salido corriendo del globo sin pagar. En fin, gracias, Memo querido. Pasamos por tu oficina para invitarte un café y lo acabaste invitando tú. Eso está ¿No? bueno, ese es buen negocio, Ese ¿eh? es buen negocio, Ese ese es buen negocio. Mi queridísimo José Luis Trueba Lara, la comunidad china en México, estamos hablando hoy 480,000 chinos, casi llegando al 500,000. Ajá. La historia de la comunidad, cuéntanos. Fíjate que es probablemente la historia más triste de migrantes que tenemos. Es más, es la historia más vergonzosa que tenemos como país ante otra comunidad. Vamos, pensemos en los libaneses. Los libaneses, vamos, hasta películas buenas tienen. Pardavé, El paisano Neguib y todas estas Claro. que eran maravillosas y hay un dejo de cariño. En cambio, nosotros cuando pensamos en chino, chino, japonés, come caca y no me des. Es decir, no hay un dejo en eso como lo vemos en Pardavé, un dejo de cariño, no es un dejo de desprecio notorio. Sí, sí, sí. Y esto se debe a que ellos llegaron y vivieron en condiciones terribles. Fíjate, ellos llegan por una razón extraña. Imagínate que tú eres sonorense a finales del siglo XIX y eres de lana. O sea, no eres ahí cualquier zaparrastrosa, sino una señora de veras con billete. Para ser de billete, el chiste es que alguien trabaje por ti. Si no, ¿cómo va a funcionar el ferrocarril, tu empresa agroindustrial o lo que quieras? Y no hay quien trabaje, porque los indígenas están en pie de guerra. Uy. Entonces ya con ellos no cuentan. Ni modo que tú trabajes porque pues tú eres la dueña. Entonces deciden importar literalmente chinos. Y en los puertos de China se ponían letreros para traer braceros a México. ¿A manera de esclavos, José Luis? Sí, pero no. Depende de lo que entiendas por esclavitud. Porque aquí hay un... Bueno, trabajo forzado, no alimentación, no salud, dormir y descansar en condiciones deplorables, maltrato, violación. Entonces sí eran esclavos. Ah, ah, Nada más que podían comprar su libertad. Esa es la única diferencia. ¿cómo la compraban? Fíjate, cuando llegabas tú, tenías que pagar el viaje, lo que te comiste, entonces ya llegabas endeudado. Y te iban a pagar 2 varos. Entonces tenías que trabajar un chorro de tiempo para pagar tu deuda. Y mientras tanto te seguías endeudando y no podías pagar tu deuda y al final acababas esclavizado por esto. Pero los chinos, como eran bastante abusados, decidieron que eso no era negocio. Y entonces nos juntábamos varios chinos y decíamos, pues vamos a sacar a Fernanda. Y entonces el poquito que me tocaba a mí, el poquito que le tocaba al de al lado, lo juntábamos y íbamos abonando a tu deuda. Y cuando tú salías, te abonábamos una lana para que te pusieras un puesto pinchurriento callejero. Sí, pero de ahí sale para otro, para sacar a otro. Ya teníamos otro y otro y otro, y los empiezan a sacar. Y en el noroeste, digamos, de Sinaloa y Sonora, los chinos se van a convertir en comerciantes muy importantes, muy importantes. A tal grado que los comerciantes sonorenses los empiezan a ver como una gran competencia y llega el momento en que dicen, señores, se acabó. ¿Qué quiere decir se acabó? Permitamos que los maten. Entonces era cuando viene la crisis de 1907, esta que casi nadie se acuerda de ella, pero estuvo perrona, los comerciantes sonorenses y los sonorenses deciden emprenderla en contra de los chinos. Entonces llegaban, agarraban a los comerciantes chinos, los amarraban, los metían en uno de los comercios y dinamitaban el comercio con ellos adentro. Estábamos hablando antes de la matanza. Y los dinamitaban con ellos adentro. Sí, babón. ¡Pum! ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué esas masacres? ¿Por qué ese trato a los chinos? Porque son seres inferiores.
¿Se les veía como seres inferiores? No solo se les veía, se demostraba que eran inferiores. ¿Por qué? Porque argumentaban una serie de cosas falsas que en aquel momento parecían verdaderas. Todos los chinos decían que tenían tracoma, una enfermedad en los ojos que te salen hartas chinguiñas, que todos eran sifilíticos y no filatélicos, que todos eran lujuriosos, que todos eran leprosos. Es decir, había ahí una serie de estigmas que les colgaban, todos con un dejo de ciencia. No, pues nadie los quería tocar. Claro. Claro. Pero no solo eso, los despojabas de su humanidad y los podías meter a un lugar y reventar con todo y el lugar. Esas matanzas de la época de don Porfirio siguieron. No fue una ni dos, fueron un chorro en todo el noroeste. Pero los chinos aguantaron vara. Y no solo eso, en la época de don Porfirio se descubrió científicamente, muy entrecomillado por supuesto, que ellos eran un peligro para el país. Fíjate, en aquella época todavía se creía fervientemente en las razas. Es decir, creían que había algo así como una raza mexicana. No vais a preguntar tú qué es eso, pero se creía que había tal cosa. Paz lo explicó muy bonito. Sí. Y decía, la raza mexicana no es una esencia, lo mexicano no es una esencia, es una historia. Entonces dejémonos de tonteras. Pero bueno, en aquella época creían que era la raza. Entonces, si una mujer casaba con un chino y procreaba, degeneraba la raza. No era lo mismo que se casara con un gringo, con un alemán o con un mexicanazo. Con un chino o con un negro, degeneraba la raza. Entonces, para evitar que la raza se degenerara, pues lo siguieron persiguiendo. Cuando truena la revolución, olvídate. Los mataron con singular alegría, pero los mataban de manera doblemente cruel. Si yo era Pancho Villa, por ejemplo, que fue uno de los mayores matadores de chinos de la historia, esto que contabas de la matanza de Torreón, que ahorita voy a ello, Villa pues les dio 20 las malas. Villa mataba chinos porque eran chinos. No hay otra explicación. Qué barbaridad. Pero antes los obligaba a que le dieran todo su dinero. Entonces yo llegaba y decía, a ver tú, chinche chino, préstame todo tu dinero. Aquí está. Ahora préstame a tu esposa. Nada más la voy a violar tantito. Ya no mucho, nada más yo. O sea, no va a ser todo el regimiento. Y luego de eso, te matamos. Pero no te matamos bonito. Perdón que diga algo tan atroz. Te matamos feo. Es decir, te amarramos las piernas, los tobillos al caballo y te arrastramos por todo el pueblo. Te colgamos, te despellejamos, te quemamos vivo. Porque eres chino. No hay otra razón. Lo más serio del asunto es que como China no tenía representación diplomática en México, ¿quién Ándale, protesta? ¿quién protesta? ¿Quién te protege? Y ¿Quién los te que- ayuda? Claro. Claro. O sea, a Claro. mí me agarran en cualquier otro país y corro a la embajada y me amarro a la reja, al grito de mexicanos, al grito de guerra, ya vemos luego qué pasa. Pero aquí no había ninguna defensa. Entonces, a veces los gringos levantaban, por supuesto los diplomáticos gringos levantaban las protestas, había veces que lo hacían los alemanes, pero en términos generales durante la revolución es muy poco lo que pueden hacer, casi nada. Incluso hay momentos, lo que contabas de la masacre de Torreón, que estas matanzas llegan a un barroco, no sé cómo decirlo, pues digámoslo barroco, que no tienes una idea. En el Parque Central de Torreón hicieron una suerte de competencia de hacer pirámides con cabezas de chino. O sea, así en el cuerpo. Te agarraron, barbaridad, te cortaron la cabeza y hacían No, esto pirámides. está terrible. No, aquí, perdón, puedo decir tal vez una inexactitud. No me acuerdo si fue en las 4 esquinas del parque o nada más en 3, pero da lo mismo. Perdón que diga, o sea, la No, matanza Trueba, es que espantosa. estás hablando de gente verdaderamente enferma, de mexicanos, Sí, que cómo es posible
que pudieran hacerle algo así al prójimo. Y lo mejor, ¡Qué enfermo! todavía los Y defendemos. hablamos de los salvajes, y hablamos... No. ¿Habrá algo más salvaje que esa actitud de esos mexicanos? ¿Y quiénes eran? Yo te puedo decir los nombres y te puedo contar lo que me pasó con uno de ellos. Cuando estaba yo, hace muchos años, yo era muy joven, yo estaba trabajando en el rescate de los documentos de la comunidad china, de todas estas matanzas. Y en el Simposio de Historia de Sonora, llegué y presenté los primeros resultados. Y el exgobernador Luis Encinas llegó a decirme que todo eso era falso, que ningún sonorense había hecho eso y que lo que deberían de hacer es correrme del Estado. Y yo lo único que le dije, señor Encinas, usted y las familias se volvieron ricos en este Estado porque asesinaron a los chinos y se quedaron con todas sus propiedades. ¿Y? Habló mal de mi mamá. O sea, digo que ejercía un oficio que no tenía. Mira, por esta que ya estaba jubilada. O sea, no, ya estaba ¿Qué le jubilada. dijo? No, Así. ¿para qué te digo? Es con HD. 4 letras. Es con 4 letras el oficio. Y con 3 lo que yo era. HDPM. Eso te Exactamente, dijo. eso fue lo que me dijo, pero yo le dije, no, licenciado Encinas, usted está equivocado, mi mamá ya se jubiló. Pero esa riqueza ¡Qué barbaridad! de muchas familias del noroeste está asentada sobre la matanza de los chinos. Pero esto que pasó en la revolución fue poca cosa. Hombre. No, Porque no, el como problema poca de cosa. a de veras vino cuando se acabó la revolución. A ver, vamos a anuncios QTF, con eso regresamos. ¿Cómo se llama el de Julián Herbert? La Casa del Dolor Ajeno, se llama. Pero el que yo les recomiendo, Canción de Tumba. Ese no se lo pueden perder. No, estoy viendo unas imágenes de la masacre de los chinos en Torreón. No, Trueba, ¿qué es esto? Comité antichino. Sí. Se recuerda a los señores socios que integran esta agrupación que hoy viernes es día de sesión, por lo que se les suplica su asistencia puntual. El local que actualmente ocupa tal, no se permite la entrada y hay que luchar contra los chinos y es luchar por nuestros hijos. Válgame. Sí. Válgate porque se puso Nosotros, peor. fíjense, mexicanos que dicen, no, hombre, nosotros de malinchistas y de racistas no tenemos nada. ¿Cómo de que no ¡Hombre! tenemos? Ya lo dijo el maestro, ¿cuántos sonorenses fincaron su fortuna a raíz de la matanza de los chinos? Fíjate, y todavía esto que estás Qué bueno contando, decirlo, se siente bien, fíjate. se siente bien, Claro. porque creo que tenemos que reconocer que Claro. hay cosas que no se valen. No. Una es esta. Fíjate, cuando termina la cosa armada de la revolución, ya en los años 20, y que ganaron los sonorenses y mataron a todos. Sí. Es decir, ya mataron a Villa, ya mataron a Zapata, ya mataron a Carranza, y Obregón gana. Entre Obregón y Calles echan a andar un programa de exterminio de la comunidad china. Y cuando digo exterminio, estoy hablando absolutamente en serio. No hay nada dramático en esto. No está exagerado. La idea de exterminio es real. Permíteme O sea, contar. ¿desaparezcan a los chinos? Por supuesto. ¿Por qué no hay gente que haya pagado este genocidio? Porque esa gente estuvo en el poder hasta el año 2000. Újule. ¿Sí? El día que llegó Mexicanos y Mexicanas, que cambiamos de partido, que llegó Vicente Fox, hasta ese día, es decir, hasta el 1 de diciembre del año 2000, que ocurre la alternancia, ellos perdieron el queso. Por lo tanto, 70 años no se tocó prácticamente el asunto. Digo, habían algunos trabajos por ahí. El primero que escribió sobre esto fue Krause, en la historia de la Revolución Mexicana. Claro. Jorge Gómez Izquierdo. Luego vinieron un par de libros míos y luego ya se empezó a trabajar mucho más. Hoy ya está. Ya es un tema más o menos mapeado. Pero fíjate, cuando yo vivía en Sonora, mi oficina
tenía a lo lado una barda muy, muy culé y muy dada al queso. Muy culé. Ajá. Esa barda era la pared del gueto chino, no el barrio chino, el gueto, es diferente. La primera ley que toman los callistas en Sonora contra los chinos en los años 20 es sacarlos de sus casas, sacarlos de sus comercios y meterlos en un gueto. Así como el de Varsovia, de los judíos, bueno, nosotros teníamos guetos de chinos en el noroeste. En esos guetos concentrabas hombres, mujeres, niños, no importaba edad, el chiste es que fueran chinos o chineras. Las chineras eran las mexicanas pirujas que se casaban con estos degenerados. Y había un grupo paramilitar que se llamaban los Guardias Verdes. Los Guardias Verdes son algo así como los camisas pardas de los nazis o los camisas negras de los fascistas. De los fascistas. Y entonces en la noche llegaban los Guardias Verdes que tenían un vals que les compuso Rodolfo Campodónico como marcha, entraban al gueto y pues la diversión era pues violar a las mujeres, golpear a los hombres y los tomaban, ya los trepaban en unas trocas, porque allá en Sonora no hay camiones, hay trocas. Entonces lo subes a la troca, te lo llevabas al desierto del altar, lo bajas en el desierto del altar y le dices, mira, ahí derecho, a 400 kilómetros está Estados Unidos. Ándale. Y te dejo sin agua y sin Córrele comida. para allá. Nada más son 400 kilómetros. Sí. ¿Cuánta gente murió en el desierto del altar? No tengo la más remota idea y no lo podemos saber. Bueno, pero no solo eso. Ojalá y esto hubiera terminado ahí. Sería simplemente un horror. El problema es que el horror fue increciendo. No. El siguiente paso fue prohibir legalmente la degeneración. La ley en Sonora dice que no te puedes casar tu mujer con un chino, está prohibido legalmente. Porque si te casas con un chino pones en riesgo a la patria. Y por lo tanto, ¿Cuánto a odio, las Trueba? Qué mujeres... terrible, caray. Qué horror, ¿verdad? No, terrible. Entonces, se considera... Denigrante, salvaje, inhumano. No, deleznable. Qué terrible. Sí. ¿Por qué poca gente cuenta esta historia? Pues porque es de pena ajena, porque es un horror que cometimos. Y nadie puede estar contento de sus horrores. No, qué terrible. Trueba. Luego les prohibimos trabajar. Es decir, se decidió que en cada persona que diera trabajo podía contratar, si mal no recuerdo, solo un 10% de chinos. Claro, el lugar donde estaba trabajando era una fábrica de zapatos que había sido fundada por un chino y que se la habían robado. El lugar donde estaba trabajando... Ninguno se fue a la cárcel, ninguno lo mataron, ninguno... Vaya, no hubo dignidad para los chinos, no hubo ayuda, apoyo, ningún gobierno interfirió, nadie supo. No, todos sabían, pero nadie metió las manos. Y si te digo quiénes entraron, te va a dar horror. Por ejemplo, había sinaloenses que estaban metidos en el asunto. Hay uno que es muy famoso, Juan de Dios Batis. Tú dirás, ¿y ese quién es? Es el fundador del Politécnico. Estaba José María Arana, que fue el creador de los comités pro raza y que se carteaba y se telegrafiaba con calles y le mandaban rifles y le mandaban dinero y le permitían que hiciera lo que se le pegara la gana. Estuvo ahí el papá de Ferrusquilla, que llamaba igual, José Ángel Espinosa. Nada más que no tenía apodo y era indecente, a diferencia de Ferrusquilla, que ha de haber sido un tipazo. Yo no lo traté, pero es alguien a quien yo le tengo cariño por las orejas. José Ángel Espinosa, padre de Ferrusquilla, llegó a publicar unos libros que se llamaban El ejemplo de Sonora
y el problema chino en México. En estos libros, él demostraba no solo la inferioridad de los chinos, sino las ventajas de asesinarlos. ¿Cómo? Es que, fíjense, y volteamos a otras partes del mundo a, a señalar, a criticar, y hoy nos damos unos baños de pureza que digo, qué barbaridad. Pero te echas un trompo al uña nada más para que ya no duermas este fin de semana. Sí. Todo esto ocurre en Sonora y Sinaloa. ¿Cómo era el escudo del estado de Sonora en aquella época? Era un indígena yaqui con los brazos abiertos en cruz, con su taparrabo y estas cositas, y en el centro, aquí en la barriguita, sobre el ombligo, tenía una suástica. Y lo diseñó Diego Rivera. ¿Cómo? 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 Así como... ¿Qué estás diciendo? Por supuesto. Tú, vayan a la SEP, a los murales de la SEP, y hay uno donde están todos los escudos Sí, del claro. país, de los estados del país. Busquen Sonora, y ahí sigue el yaqui con suástica. Es ¿Y decir, dónde están los baños de pureza, Trueba? pues no ¿Dónde tengo la están? más remota idea. Éramos tan, O sea, tan... motivos económicos que hacen matar a la gente. Sí. Los roban, los despojan, los violan, los maltratan, los minimizan, los ejecutan. ¿Qué es esto, Trueba? Pues un Y nos estamos genocidio. claro, y nos sorprendemos por Pol Pot. Claro. O criticamos a los gringos O por los criticamos a los negros. gringos por los negros. O Y- criticamos a Hitler. Pero hay un detalle. Nosotros en México nos invertamos una coartada a toda dar. No es buena, pero es la coartada. A ver. Como tú y yo somos mestizos, no discriminamos a nadie. Mire esto. Ya lo vi, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está ¿Te da tiempo de enseñándolo. ponerlo, Toño? ¿A Deja poco? mira anuncios QTF. ¿Lo hizo Diego Rivera? Y Diego Rivera. ese es de Diego, ese es parte del mural. Os lo juro. Mire, acá traigo una y si no, acá traigo otra. No, bueno. Anuncios QTF. ¡Qué barbaridad! No, no, no. Hablando de la matanza de los chinos en México, de esta comunidad china que llegó, estamos hablando 1900 por ahí, Ajá. 1890 más 1890 más o menos, y en 1911 viene el asesinato a quemarropa, luz del día, en la plena calle, enfrente de todo Torreón, o menos. Ajá. de 303 personas, en una manifestación terrible de xenofobia, de racismo. ¡Qué barbaridad! Pero espérenme, eso no es lo único. Lo que hemos venido escuchando que nos cuenta Trueba es atroz. Lo que pasó en Sonora, cómo los robaron, cómo los desvalijaron, los mataron, violaron a sus mujeres y toda la riqueza, muchas de las personas ricas de los, y mencionaste apellidos y familias, ¿eh? Sí, De Sonora fue porque los mataron sí. y los robaron. Trueba, ¿cómo ha quedado esto impune? Mira, quedó impune. Digo, vino una disculpa que me parece... bueno. Es una disculpa No que sirve para se nada, dio, que perdónenme. no sirvió para no. nada. Qué vergüenza. Porque, ojo, a diferencia de lo que ocurrió en otros genocidios, donde hubo no solo una disculpa, sino hubo un juicio a los culpables y de pilón se pagaron indemnizaciones, nosotros nos quedamos con un... Perdonen, ya no lo volvemos a hacer, por lo menos esta semana. Es decir, no hubo ningún condenado, no hubo ningún pago a nadie, se perdió todo. Es más, si tú le siguieras la pista, la matanza empezó en la época de don Porfirio y terminó cuando empieza el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es decir, estamos hablando números redondos de que durante 30 años
de manera sistemática nos dedicamos a matar chinos. Fíjate nada más. Y los que se salvaron gracias a la corrupción. ¿Por qué? Porque decían, oye, ¿te quedas en Sonora? No, ni madres, mano, aquí está re fea la cosa. Oye, me voy para Sinaloa. No, ¿para qué? Aquí están igual. Y entonces empezaron a oír al que era el peor lugar de México, la Baja California. Y lo digo en serio, pues era un lugar abandonado, lejanísimo de todo, y con un jefe político que era verdaderamente una rata de dos patas, de estas que canta Paquita, pero perro era. Cantú se llamaba, se apellidaba. Cantú le dice a los chinos, no hay bronca, vénganse para acá. Pero para que ustedes sean aceptados acá, me tienen que pagar protección. Híjole. Entonces le pagaban por llegar. Entonces ya que se instalaban y montaban su negocio, pues había que pagar una suerte como de derecho de piso al militarote. Pero tenían, lo que voy a decir se oye horrible, pero es que así es. Tenían la ventaja de que no los iban a torturar ni a matar. Entonces, Pues ya nada más te robaban. O sea, Hombre, que yo quieras sé que que lo no, que ya estoy es- diciendo, sí, está horrible. Polán, bienvenido. Hola, hola. Aquí apareciste, qué gusto saludarte. Hola, hola. Estoy aquí escuchando al maestro Trueba. Estamos, no, estamos todos muy Está impresionados. rudo, ¿no? Sí. No, muy impresionados. Incluso cuando tú llegas a Mexicali, los túneles de la Chinesca, que son una cosa Acabo de maravillosa, estar ahí. eran para poderse esconder. Pues claro. Porque cuando llegaban los antichinos, estos como topos, vamos Pues a al los hoyo. búnkers. Al hoyo. Son búnkers. Y te metías y algunos... Y ahí te quedabas un buen rato y a jugar casino y a comer y a entrarle al opio de verdad, porque no tenían posibilidad de vivir de otra manera, No, pues. no tuvieron otra. Y hay otra gran comunidad china que huyó a Chiapas, que también era un lugar lejanísimo. Digo, no No lo había pensemos. chinos en Mérida. Ah, por supuesto, pero esos vienen de otro lado. Perdón que diga algo tonto. Estos chinos de los que hemos hablado ahorita, los del noroeste, eran chinos de China. En cambio, los que llegan ¿Son de Estados Unidos? son gringos. Son gringos. Son Estados Unidos corre a los chinos, publica un acta de exclusión, si mal no recuerdo, creo que es en 1906 o 7, por ahí. Digo, perdón que no lo recuerdo con precisión. Publica un acta de exclusión en la cual se me largan todos los chinos y no recibimos uno más. Y entonces, pues, ¿qué hacemos con estos chinos? Y lo que hacen es un sistema parecido al de Sonora, y los enequeneros o los chicleros de la península de Yucatán los empiezan a traer de Nueva Orleans. Es decir, son chinos gringos, por Exacto. decirlo de alguna manera. Es Chinos otra ruta. cajunes. Sí, son chinos de otro lado. Llegan allá y con las mismas condiciones, llegas endeudado y tienes que pagar. Y como la única manera de pagar es con trabajo, y tu trabajo es poco, pues no te alcanza para pagar la deuda y para comer. Entonces crece tu deuda Exacto. hasta que estabas prácticamente esclavizado. Es que les daban 8 pesos al mes. ¿Estás Es de acuerdo? nada. Y les daban 20 libras de arroz. Oye, y Sí. seguro había tiendas de raya, ¿no? También. Por supuesto. Por supuesto. Miren, ahí están las imágenes de cuando estuvimos en la Chinesca hace unas semanas. Ahí bajamos. No se imaginan la claustrofobia y el olor, o sea, la humedad. Hoy lo tienen muy bonito, lo rehabilitaron para poderlo visitar turísticamente y que podamos conocer la historia. Hay fotografías de los primeros chinos que llegaron a Mexicali, de cómo llegó la comida cantonesa, en fin, bellísimo, de verdad encuentras cosas muy bonitas, pero cuánta sangre, Hombre. hablando de Sonora, hablando de Baja, Sinaloa. de Sinaloa, qué barbaridad. Los pocos que sobreviven en el noroeste, solo hay uno que logró desde muy pronto, una familia china, que logró fortuna, los Ley. El chino Ley. Digo, la familia Ley logra pagar protección
Y a partir de que paga protección, porque tiene cierta importancia comercial, sobrevive a la masacre y no solo sobrevive, logra crear, aquí no me vayan a preguntar cómo, pues yo no soy, yo digamos estoy bueno hasta la semana pasada, lo de esta semana ando atrasado, pero logra crear una de las cadenas de supermercados más duras de esa zona, los almacenes Ley, Exactamente. que es una familia de origen chino. Muy pocos llegan a la Ciudad de México, por eso nuestro barrio chino es de cuadra y media, 2 cuadras, es Sí, un porque barrio chino. para la ciudad que somos, el tamaño, tendríamos que tener un barrio chino muy grande, ¿No? muy significativo. Y no lo tenemos. No. No lo tenemos. Y el barrio chino de aquí, Fíjate. fíjate, tiene una casualidad que te Bueno, da terror, me acordé, perdón. espérame, de Casa Ley está asociada con la vida de Juan Lei Fong. Sí. Exactamente. El que puso los cimientos de la cadena de tiendas Sí. en el noroeste de México. Sí, son de los pocos que sobreviven y les va bien. Lo cual, perdón que lo diga, es cercano al milagro. O sea, no hay otra manera de decirlo. Cercano al milagro. Y aquí hay una cosa que alguna vez me contaron. Esto es un chisme, pues, pero No hay sustento. no hay sustento más que de plática. Pero no es descabellada la historia. No tienes pruebas, pero no tienes dudas. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Queda claro. Me cuentan que esta familia Ley logra sobrevivir, digamos, y logra sacarla, porque establecen una negociación con las tropas de Obregón y le otorgan préstamos A las tropas de a Obregón. las tropas de Obregón. Que eso no es de dudarse, porque era una práctica perfectamente común. O sea, si no lo hicieron, perdón, debieron de haberlo hecho, pero se cuenta esto. No, Es que, no, ¿sabes no, qué, no me Treva? vayas a preguntar si es cierto, ¿eh? La gente cree que de pronto vemos el pasado, lo relacionamos con nuestro presente y de alguna manera tratamos de ubicarnos ahí e imaginarnos qué haríamos ahí. Y no tenemos ni idea. O sea, esto que estás contando, No, de pero irte dime. a vivir a otra ciudad, No, hace no. más de 100 años para atrás, dificilísimo. Pero espérame, ¿con qué Dificilísimo. cara los mexicanos nos quejamos de Hitler y nos quejamos de Pol Pot? ¿Con qué cara? Por Dios, y ve los antepasados que tenemos, matando, violando mujeres, matando chinos a quemarropa, robándolos, como Pancho Villa, despojándolos. ¿no? Que era Bueno, raterazo, imagínate. sí. Pascal Beltrán hizo un trabajo bien interesante en el programa de Pancho Villa, de la verdadera historia de Pancho Villa. Válgame, no. Cuando yo oía eso decía, pero ¿de qué me hablas? Mi tierra, pues si yo soy de por allá, oye, ¿cómo? No, era un No, bandido. pero él es de Durango, o sea, es otro No, código pero pues postal. allá, ya sé, pero pues allá también estuvo, ¿cuánto viejerío dejó? ¡Hombre! Y Todas aparte allá allá. en Parral tenía Pues allá. sus querencias. y Todas, todo Oye, pues, eso. si no allá mal la recuerdo, güera, ya también todos. era antichino, ¿no? Sí. Claro. Sí, Lo ¿verdad? comentábamos hace un ratito, que fue unas matanzas espantosas. Pero si te bárbaro. pones a pensar, esas matanzas antichinos le permitían al país funcionar y tenían un sentido político muy claro. El momento más álgido de la Pero campaña antichina es en 1929. Es que eso el que año dijiste no es casual. es la justificación que daría Pol Pot, la Imagina- justificación claro. que daría Hitler. Exacto. No es menor lo que estoy diciendo. Sin ellos el país funciona. Y Es funciona que mejor. no es y menor nos- lo que estoy diciendo, de verdad. Exactamente. Qué barbaridad, qué deleznable. Es Qué asqueroso. vergüenza, ¿eh? Para México, qué vergüenza. Y una pinchurrienta disculpa hace, ¿qué? ¿Un par de años? Un poco más Hombre, o menos. Ponle ¿qué- 3 qué? con No, ganas de ya, Dios. ahora sí me encaniqué, No, ya. te encanijas. Anuncios QTF. No, qué barbaridad. A ver, la suástica. Tiene connotaciones en India, por ejemplo, Ajá. que tenga que ver con un tema espiritual y religioso. Depende de hacia dónde están los brazos de la suástica, si lo podemos decir en palabras sencillas. Sí. Cuando tú sales en mi patio, que hay un marco, Ajá. de acuerdo que hay un espejo, Sí. ese marco es de India Y tiene una y suástica. tiene la suástica india. Sí. Los brazos están al revés Sí. de la suástica alemana de Hitler. Ujú. Digamos que la colita apunta para la izquierda. Para la Perdón que haga izquierda. tanto Sí, dengue, pero sí. no me sé la izquierda y la derecha. Digo, Apunta para la creo izquierda. que sí tenemos. Ahora,
estamos hablando de una parte de la historia terrible, terrible. Y de ahí nos podemos ir también de todo lo que se vivió contra los judíos en México. Por supuesto. Vasconcelos, El doctorado. el doctor Atl. Aquí está la imagen para quien no había visto que nos ve en televisión. Esta es la imagen del escudo de Sonora, De Sonora. que está en la CEP, en los murales de la CEP, Sí. con la suástica. De arriba dice Sonora, con una letra muy, muy bonita. Desgadita, una letra. Es que Digo, también, la a ver, letra es bonita. la por Diego suástica no Rivera. es... me queda claro que el símbolo, los colores y la dirección, pero el símbolo, el significado de la suástica ni es exclusivo de Occidente, ni surgió en el 45, ni hay que relacionarla con los nazis, ¿no? No. O sea, es un poco el tema como el Buda gordo. O sea, demuestra la ignorancia que tenemos sobre el mundo en general. Cuando la gente, la señora católica, sóbale la panza al Buda. ¿Cuál No, Buda, no, señora? no. No hay- en la vida, Buda no puede ser gordo. No hay. Es No, más fácil no que lo puede veas ser. en los huesos. Sí, Entonces, claro, el gordo que lo no veas es como Buda. un Mahatma Gandhi, pues de flaco. Exacto, exacto. Incluso va a andar así como todo, como fakir, todo muriéndose. Sí, sí, pues, pues se quedó abajo de un árbol Sí, muriéndose. sí, Pues, meditando. ¿cómo? Sí, sí, sí. Meditando, pues Hasta que ¿cómo? incluso los caracoles, ¿no? Se le pone. Sale el señor de las serpientes. Mucalinda, lo protege. Pero estos símbolos, pues es que no son. O sea, nosotros hacemos una asociación con el nazismo. Y híjole, Trueba, ahí me dices si estoy sonando muy No, no, Pero yo también estoy es una ya visión muy totalmente de acuerdo. eurocentrista del simbolismo que está en el mundo. Pero fíjate que aquí en México había en aquella época un movimiento pronazi muy notorio. Qué barbaridad. Y es por una razón muy simple. Nuestro antiyanquismo Claro. nos hacía voltear a ver a los nazis y convertirlos en nuestros aliados mentales. O a los soviéticos. Ahí corre por otro carril. Fíjate a qué grado llegaban. En Hermosillo había una estación de radio que se llamaba El Pueblo. Y en la cabina, que en aquella época se usaba que la cabina diera a la calle y tenía un vidrio y la gente pasaba y saludaba al locutor desde allá. Y aquí va pasando la señorita Fernanda. Ya sabes, y cosas así. Como Qué nuestros maravilla. viernes en vivo. Como nuestros viernes en vivo, que ya vamos a empezar otra vez. Y entonces en la cabina tenían pegada una cartulina inmensa, grandota, con las siluetas de todos los barcos ingleses Ah, caray. de guerra, de la Marina inglesa. Y de pronto, pasara lo que pasara, se anunciaba en la época de la Segunda Guerra Mundial, el locutor del Pueblo: hundimos el Ark Royal. ¿Qué te parece? ¡Hundimos! Y se paraban y que lo tachaban. Y lo tachaban. Claro, el único problema es que tacharon a todos y estos tontetes no se daban cuenta que se hacían más barcos y bueno, en fin. Pero a ese grado, hundimos. Híjole, ¿cómo es posible que esta historia no... Mira, la gente nos está escribiendo. ¿Cómo es posible que esta historia no se cuente? Pues no. Pero ¿sabes qué pueden hacer? Yo les propongo que hagan un recorrido nazi en la Ciudad de México. Y No, estoy hablando en qué serio. barbaridad. Te va a encantar. No, ¿cómo encantarme, Trueba? Es que vas a ver lo que todo el tiempo has tenido delante de los ojos de otra manera. Yo les sugiero que tomen Avenida Juárez desde el eje central. Ajá. De un lado va a estar Bellas Artes, ¿voy bien? Entonces se ponen de espaldas a Bellas Artes y enfrente hay una manzana. Esos edificios que están en esa manzana, donde está el edificio Nieto, el Sears, Sí. y no me acuerdo cuál otro más, son tres ahí. Son tres edificios. Véanlos con cuidado y pidan en Google arquitectura nazi Albert Speer, que era el gran arquitecto de los nazis, Bolas. fotos, y luego lo ven. Y van a decir, ay, en la madre estoy en Berlín. Vamos a hacerlo. Sí. ¿Te parece? Ya. ¿Por qué no hacemos el recorrido? Ya. Y luego los Nos llevo a la llevamos cámara en Secretaría mano. de Salud. Luego vamos a la secretaría, vamos a la CEP. Y luego vamos al Banco de México, al edificio viejo, pues, no, al nuevo, al edificio viejo, que también es de esta estética nazi. Estábamos clavadísimos, tan clavados,
que incluso... El viejo del Banco de México, ¿sabes quién me enseñó ese edificio y me contó su historia? López Dóriga. Ajá, es un edificio precioso. Ah, pero se la sabía de memoria. En Monterrey había una radio nazi. Sí. En Monterrey había una, pero radiodifusora así que se Sí. sentaba Un periódico y publicaba. nazi. ¿Cómo crees? Kruger, el Sí. espía Hilda. nazi que enamoraba a los políticos en México. No. Es que, a ver, también hay un momento Bueno, hay en una el parte mundo en donde, en donde- ¿saben quién me comentó? Óscar Valdés, Ajá. que Eva Braun y Hitler habían llegado a sur de México A Chiapas. por Chiapas. Ah, claro, llegaban ahí por tus Hay tierras. una historia ahí Hay que ha una historia corrido que ahí mucho. se fueron a esconder. Empieza A ver, con T. Se me fue el nombre. También hay unos documentos que se los puedo compartir ahorita, del FBI desclasificados donde dicen que se escondió en Argentina. ¿En Argentina? Sí. Entonces, a ver, Hitler Sí, lo han lo visto en andaban Australia, buscando. lo han visto en Argentina, en México, en Estados Hay Unidos. una comunidad. En Chile. Hay una comunidad en el sur de México muy importante. E incluso, mira, te cuento cosas de aquella época, nada más para que No me midas acerque el para acá. tamaño del... El tamaño de la influencia nazi. A ver. En la generación de Juan Villoro y mía en el colegio alemán, todavía teníamos profesores que habían estado en el ejército y en el partido. ¿Qué tal? Sí, Trueba, pues tampoco vas a matar a todos los que estuvieron en el ejército o en el partido. Pero el No se problema trata no de es eso, ese. pero El problema es que, por que ejemplo, en están el colegio libres alemán de polvo y paja y siguen había con una dos- idiosincrasia que pueden permear a través de los estudiantes. Pues imagínate. Fíjate, Estás había- en un salón de clases. También, ¿sabes qué? Que hubo muchos. A ver, también gran parte del discurso de Hitler iba para los jóvenes, ¿no? Para las juventudes hitlerianas. Y ellos mismos, ¿no? Han escrito libros, muchos sobrevivientes de esa época, y han dicho, nos lavaban. O sea, es que cuando eres joven, te crees todo lo que te dice el líder. Y salíamos ciegamente. O sea, su fuerza eran los jóvenes. Pero estos jóvenes dicen, en algún punto del camino, Tapachula. nos gracias. arrepentíamos. En Tapachula. Pero Era empezamos con T. a irnos. Yo les decía, era con T y no me acuerdo. Huíamos y de pronto nos reconocíamos. Fulanito estaba dando clases en tal parte, fulanito estaba en tal En, parte. en la zona de Tampico. Nazis arrepentidos les llamaban. Pero hay un detalle. El barco. No, es que la historia... Dicen que deberías de escribir toda la historia de México. Pues Eso más o sería menos. sensacional. Más o menos la has Fíjate, escrito. en aquella época, solo para que te des una idea cómo el nazismo campeaba, estamos hablando de los años 50 y 60. En el colegio alemán, en el anexo 1, solo habían dos grupos, el A y el B. El A era para hijos de alemanes, el B para los mestizos. Sascuas, empezando por ahí. O sea, no estoy Y las diciendo lo clases que tú eran dices, distintas. vamos a. No, a y las clases juzgar a eran todos los distintas. nazis. No, es grueso lo que está Lo que diciendo. te estoy diciendo es que en este mundo hay códigos postales. Exacto. Y yo no estaba en el correcto. Y Juan Villoro tampoco estaba en el correcto. Y Broso O sea, tampoco todavía estaba cuando en el tú correcto. estudiaste te tocó eso. ¡Claro! ¡Claro! A Broso y a Juan Villoro, a Andrés Trujillo. Bustamante también estuvo ahí. Talina le Ajá. tocó lo mismo porque ella también estudió ahí. Y le tocó la raza. Nos tocaba la perrada. O sea, en este mundo hay razas. Claro, claro. hoy vas No, al colegio oiga, yo alemán estudié y es historia, pues no me lo otra tienen que cosa. decir. O sea, No, bueno, pues, queda claro. hombre. Queda Es claro. otra cosa. Ahora, por supuesto que cambió. Pero si tú volteas a ver, por ejemplo, las revistas de aquella época, No, bueno. pensemos en el Excelsior. El Excelsior publicaba en aquella época, la época de los nazis, a gente, por supuesto que contra los nazis, gente de mucha izquierda, pero publicaba al doctor Atl, a Gerardo Murillo, y decía que los dos hombres más importantes para la historia, predestinados a cambiar el mundo, eran Hitler y Mussolini. Sí, doctor Atl Vasconcelos. A ver, esa casa que yo les digo, el tema de Tapachula, que me acuerdo que me dijo Valdés, es que había un refugio, era una casa grande, era una finca cafetalera allá en Santo Domingo, en el municipio de Unión Juárez. Era una propiedad construida en 1920 por un empresario llamado Enrique Braun. Ándele, su apellido llegó a señalarse que había cobijado a su supuesta hermana, Eva Braun. Ajá.
La esposa de Hitler. De Hitler, por supuesto. No, no. Tapachula, ahí se tejió una red importante de gente ligada al Tercer Reich. Bueno, el primer cártel de aquí de México fue nazi, ¿Cómo? ¿sí? En Acapulco, No, ya nos va a faltar tiempo. No, a ver. Ajá. en Acapulco, Errol Flynn, junto con Hilda Kruger y los políticos, se dedicaron a exportar desde Acapulco heroína en el yate de Errol Flynn a Estados Unidos para envenenar al enemigo. No. Por cierto, este señor Enrique Brown no era hermano, de Eva Braun, era su primo. Fernanda, nunca en mi vida había oído un programa como el que acabo de escuchar aquí contigo. Es que tenemos que conocer nuestra historia. A ver, andamos diciendo que hay que hablar de no sé cómo y hay que decirle no sé quién a no sé cómo y usar ciertas palabras porque las otras, tú no le puedes decir prostituta a una sexoservidora porque le estás ofendiendo. Pero ¿qué tal la historia de México? ¿Qué tal la historia de México? ¿Qué tal lo que revelamos hoy en el programa? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal el genocidio en el norte de México contra los chinos y en el sur también? ¿Qué tal el robo, el despojo a los chinos? Pero ¿qué tal los pro-Hitler, los pro-nazis? Híjole, a mí me parece, Trueba y Polán, que de veras programón. Porque esto no está en libros de texto, esto solamente lo tienen el conocimiento, pues gente que, como Trueba, como tú, historiadores que le saben al tema. Esto de Tapachula, de veras no es menor, ¿eh? La comunidad me dejaron verdaderamente helada, Fer. Aquí fue la matanza, claro. La suástica, un símbolo milenario, sí, pero insisto, aguas, una tiene que ver con el budismo y tiene que ver en la forma en la que están los brazos de la suástica. Una da para el lado izquierdo y la hitleriana, la nazi, pues, da para el lado derecho. Y está volteada. No, hay que saberle para que no nos equivoquemos. Bellísimos cuadros del doctor Atl. Yo pude ahorrar para comprar uno. ¿Ah, sí? Pues nada más. Imagínate. Pero chiquito, de esos de lápiz, ¿eh? Ay, no vais a pensar una lápiz. No, hombre. No me hubiera Paisaje del Valle de México. No, pinche paisaje ahí. 4x4. No, ¿cómo crees? No. Es un... Pues, ¿qué? ¿Cuánto medirá esto tú? Bueno, así. Pues como un 8x4, ¿no? Sí. Sí, muy chiquito. Carbón. No. ¿Y lo Pues, tienes ahí colgadito, exhibido? Ahí está en la sala. Ah, mira. Hay un libro escrito por Juan Alberto Cedillo, Sí. maestro, de los nazis en México. Y dedicó también otro a Hilda Kruger, esta mujer de la que hablábamos, del primer cártel y todo eso. No, eso del cártel de... A ver, ¿podríamos hablar de eso la siguiente semana? ¿Ya estamos? El cártel de El los primer nazis. cártel de droga en México. En Acapulco, a través de un yate de un putrimillonario, seductor, famoso. Exacto. Y actor que hacía de Robin Hood, Errol Flynn. Errol Flynn. No. Madre Santa. Mira, tenemos a Sofía también, a Sandra, con la boca abierta, así de la... Sandra Jiménez Loza, cineasta, directora teatral, escritora de proyectos artísticos. Estás también con la boca abierta, ¿verdad? De las historias de los chinos y de todo verdad esto. está impresionante, pero pues como dices, uno tiene que saber su historia y sus causas, ¿no? Y todos estos impactos sociales. ¿Verdad? Sí. ¿Tú sabías, ustedes habían oído algo de esto? Hay cosas que yo sabía, otras, esto del primer cártel en Acapulco, wow. Y sí, pues estás en la zona turísticamente importante en el tema, además. En fin, ahorita regresamos con más información y les prometemos ese tema para la próxima semana.
¿Cómo concluiríamos, maestro, en un minuto para irnos con Sandra y su obra de teatro, que le quedan 8 semanas y después nos vamos con Rafael Polanco? 8 funciones. 8 funciones. Exacto. Sí, no, 8 semanas, no. 8 que quisieras, ¿verdad? Quisieras 8 semanas. 8 funciones, no, 8 semanas tuvimos, pero ya nos quedan 3. ¿Ya? Ya. Nada más. ¿En qué Nada teatro más. estás? Teatro Helénico. Ahorita platicamos detalles, pero sí, para que la gente sepa. Está Yo muy ahí cerca de mi estudié. casa. En el Helénico. No sé, ahí estudié Historia y Arte. Órale. Sí. ¿Todavía hay cursos? Claro que sí. Ah, yo voy a ir. A ver si se me pega algo. No. Maestro, ¿cómo podríamos concluir? Señores, hay que lavarnos la cara para ver si se nos baja la vergüenza por lo que hemos hecho. Y de verdad, algo más que una disculpa Sí, no. bobalicona. No. Es brutal. Señores, a todos los chinos, a los 480,000 chinos, a todo México se nos debería de caer la cara de vergüenza, derretirse el rostro de la vergüenza que hayamos ver. tenido esos antepasados haciéndoles lo que les hicieron a ustedes, a sus familias, a sus mujeres, a sus hermanos, a sus primas, a sus tíos, a sus papás. ¡Qué barbaridad! Lo grave es esa mancha en el historial, Fernanda, porque México históricamente es un país que ha recibido a extranjeros con las puertas abiertas, los ha salvado. Sí, queda claro. A Queda much- claro. Es más, el único país que se quejó y se pronunció en contra de la invasión nazi a Austria fue México. Fue el único. Bueno, también hay que hablar un día de lo positivo, porque si no nos vamos a Claro, quedar, pero sí, de sí, esto sí. no lo podemos Oye, tú borrar, ves ¿eh? que agarras unos temazos y No, entonces uno ya oye, lo y quiere vamos soltar. vamos a ir al recorrido de Avenida Juárez, maestro. Ándale, ya Vamos estamos, poniéndole a fecha. recorrer el México, Sí, a Horacio. recorrer el México. ¿Cómo de que no?